contar un poquito sobre el proyecto, que en este caso además fue continuado en la UBASCI, la exposición, ya que es una parte del proyecto que lo compartimos. Bueno, esta es un poco la síntesis de lo que hacemos en Amazónica. La idea es implementar lo cotidiano con sentido. Siempre digo que si vamos a tener objetos nuevos, en este mundo que está lleno de objetos que por lo menos valen la pena, y que bueno, soy egresada de esta facultad, necesito hacer cosas bellas. Y para eso creo que hay ilustradores y diseñadores que lo hacen, y necesitaba unir también el concepto que cada pieza sea una excusa para contar algo. Y un poco también como el concepto de bajar el arte a lo cotidiano, bajar el arte de las paredes, que también es un poquito de la marca, y además unirlo con una producción responsable, con mucha conciencia en la forma de producir. Obviamente es una producción nacional y nos lanzamos con el proceso. Para desarrollar las colecciones de Amazónica, elijo trabajar con una cooperativa que está en Tandil. Y después lo que hago es convocar a distintos ilustradores para con cada uno contar algo, contar una historia en cada colección a partir de distintas temáticas que tenemos. Los ilustradores que trabajan con Amazónica. Las temáticas propuestas generalmente tienen que ver con naturaleza, con mujer, con trabajo, con pueblos originarios, Latinoamérica, el bosque sagrado, diversidad. Y bueno, en base a estos conceptos se generan charlas con los ilustradores y ahí salen los conceptos de un poquito del proceso, va fijando cada colección. Y ahí cuenta con los ilustradores y después trabajo artesanal de aplicación. Esta es la cooperativa de cerámica blanca de Tandil. Bueno, un poco de la historia, decidieron recuperar la fábrica en la crisis de 2009, de 2008, bueno, se organizaron y un trilón se publicó en la fábrica. Esta es Anita San Felipo, también un docente de la facultad. En este caso estábamos desarrollando la colección Vida, que más adelante la voy a mostrar, y ahora se puede ver un poco el trabajo que está ilustrando, las imágenes que ella toma de referencia para desarrollar las ilustraciones, las pruebas que hacemos sobre las hojillas, sobre las piezas, con el boceto, ida y vuelta, selección de colores, encargos y después la imagen. Esta presentación es muy novedosa y no voy a detener porque puedo hablar de esto. Acá también se puede ver un poco del proceso. La idea también es como reunir las características de un trabajo artesanal, pero con una calidad industrial. Este es un trabajo que hicimos para promover. Y ahora con un poquito sobre las colecciones. Esta, por ejemplo, es Amor Astral, que es la colección que ilustró Anita San Felipo, donde cada una de las piezas representa la interpretación de un planeta con un astro. Esta colección se llama Tesoro, es una de las primeras colecciones que hicimos y la propuesta era hablar sobre pueblos originarios. Esta la desarrolló Medorati. Y en los platos eligió hablar sobre la fauna de nuestro país, plato postre sobre los originarios. Y la cafelita, por ejemplo, tenía una frase del extracto de la carta que Henry le escribió al presidente de Estados Unidos cuando quiso sacarle las tierras y hablaba de todo lo que era sagrado en su tierra. Esta colección es toda, la editó May Clerici. En ese momento May estaba en Vietnam y estaba viendo cómo las mujeres, muy similares a las cholas de nuestro país,
cargaban a su niño en la espalda mientras preparaban la comida y la vendían, y esa fue la inspiración de ella para la temática mujer, a una mujer y trabajo. Entonces en cada una de las piezas se veían mujeres en el proceso de comercialización. Vestía al interior, cuando también hizo una colección que le gustó más también bastante las él se inspiró un poco en los animales y las leyendas de todo es fantástico. Amazonas es una colección que me di el gusto de hacer con 6 ilustradoras que admiro, una Lau, después está Ángela Corti, Arta Felipo, Car Pinto, Catalina Estrada y Amuki. Catalina Estrada y Amuki son una colombiana y la otra es venezolana. Y la excusa para juntarnos era ilustrar sobre la flora y lo que cada una quería contar. Y entonces lo que hacían era compartir una paleta cromática y de ahí desarrollar cada una con su estilo un diseño para. Y esta es la colección Vida, que es la última que lanzamos, la penúltima que lanzamos, con Anita Fangelico. En esta colección lo que decidimos era hablar sobre el medio ambiente y flora y fauna de nuestro país, mucho en peligro de extinción. Entonces en el plato postre como ver el jaguareté, el pocillo de café está representado en el argentino y del otro lado está la vicuña que no se ve. El plato de té y la taza está la Patagonia Argentina y el vermut, el carpincho. Más que hacer, o sea, también cada una de las piezas lo que me interesa es que además cada pieza es una excusa para contar algo también en la comunicación de las redes. Entonces, no sé, el plato postre que sea un jaguareté nos da como una buena excusa para en las redes sociales contar sobre qué es un animal que está en extinción, cuáles son sus características, dónde vive. Lo mismo no sé, con el carpincho, o sea, como que el concepto se termina de completar en la comunicación de cada una de las colecciones. Y esta que es la última colección que desarrollamos, la hicimos con Mujer Piñata, con May Clerici. May es ilustradora y mientras estaba embarazada de su hijo, desarrolló una cuenta que se llama Mujer Piñata. Iba contando todo el proceso del embarazo y después cuando nació empezó a contar sobre el puerperio a través de las ilustraciones. Y elegimos algunas de esas ilustraciones para hablar sobre esas cosas que no se suelen hablar. Por ejemplo, hay una que es la taza que más eligen, que dice hoy no es siempre, y ella la mujer con la que colgado de la teta, y atrás dice hoy no es siempre. O la de, bueno, no son ojeras, es el antifaz de superheroína nocturna. Y cada colección siempre va acompañada de un cartoncito que cuenta la historia. Estas son las colecciones. Bueno, y para solventar las colecciones hacemos además proyectos para otras empresas que nos permitieron tener las colecciones. Y esta es una interpretación también de una obra de arte de una artista venezolana o argentina que vivía en Venezuela, que tenía unas obras sobre las viejas de ella en la playa, donde hicimos una interpretación y las aplicamos en los planos. No, también está la chica que lee, que es una chica que se dedica a la literatura, pero amaba las ilustraciones y los dibujos que vivía unas electrónicas ilustradas. Bueno, ganamos muchos premios con las colecciones, sello de buen diseño, con las colecciones que presentamos. También en la ventana de diseño, también está la colección de Nahuatl, que es muy poderosa. Estas son parte también de las colecciones de la comunidad, como es importante.
Bueno, el premio CNL participamos de distintas ferias. En el festival de voleibol del CCK, también estuvimos ahí con la Mendoza, con toda Chile, y en la carrera de diseño, en ferias más. Hola a todos. Primero que todo, muchas gracias a Manu y a toda la organización del Congreso por la realización del mismo. Felicitaciones, pero muchas gracias también por habernos invitado. Es un honor enorme estar compartiendo mesa con los proyectazos que estamos viviendo. Así que estoy muy contenta. Primero, una puesta en contexto, por qué estamos acá, por qué estoy, por lo menos acá, hablando de ilustración en el contexto de la facultad y del Congreso de Diseño, Urbanismo y Diseño, Arquitectura y Urbanismo. Esto creo que más o menos estaremos de acuerdo, si no me interesaría que me cuenten por qué. Pero para mí, desde el hacer, diseñar tiene que ver primero, por supuesto, con pensar, luego de pensar, con poder proyectar, pensar hacia adelante, pensar a futuro. Luego tiene que ver con realizar, con poner el cuerpo, con empezar a hacer, a mover y en última instancia con construir, ¿no? Como muy sintéticamente tratando de definir esto tan complejo que hacemos. Y en ese sentido, ilustrar tiene, si no mucho, todo en común. Para mí, ilustrar cumple absolutamente con esos 4 pasos que dije antes, pero se diferencian un montón de cuestiones y están relacionadas con estos otros conceptos que creo que son más específicos del campo, que tienen que ver con iluminar. Iluminar viene inclusive de marcadura del diccionario, ¿no? Ilustrar es iluminar el conocimiento, pero para mí es interesante porque tiene que ver con trabajar sobre algo que ya existe y decidir poner un foco de luz sobre algún aspecto. ¿Sí? Siempre cuando ilustramos trabajamos en relación a otra cosa, pero definimos qué es lo que vamos a contar de qué manera en relación a esa otra cosa, ¿no? Puede ser un texto, un concepto, puede ser cualquier cosa, puede ser un hecho. Luego tiene que ver con narrar, o sea, toda ilustración es una narración y esto no significa que esté hablando de una historia, ¿no? Una narración en el sentido de que sucede algo antes y va a suceder algo después. Esa imagen, esa ilustración es solamente un instante y deja como trazado un pasado y abierto un futuro. Y obviamente de lo que estoy hablando acá es de un acto de comunicación. La ilustración es un acto comunicativo. Y como en todo acto comunicativo hay una interpretación. E insisto, ahí tiene que ver la interpretación de quien ilustra en relación a otra cosa, un texto, un concepto, un hecho, lo que sea, pero también tiene que ver con la interpretación de quien recibe esa cosa, ¿no? Entonces es como todo un juego de interpretaciones en simultáneo, en donde se activan las subjetividades. Eso para mí lo más interesante de la ilustración es cómo se activa la subjetividad de quien recibe, pero por sobre todo de quien está realizando esa ilustración. Y ahí es donde aparece esta idea del decir. O sea, ilustrar es tomar partido sobre algo, es tomar decisiones, es decir, desde dónde hablamos. Dicho esto, un poco como pequeño contexto, lo que voy a contar es un poco el proceso de trabajo que hicimos con Sol, que ahí mostró ya unas cositas en relación a la colección que armamos ya hace varios años. Ella ya explicó como los ejes principales de Amazónica. Lo que nos pone en relación con este proyecto es que Sol se contacta conmigo en el año 2015, piensen como el año de Ni Una Menos. Entonces es una época en donde para muchas, que no éramos activistas feministas, empezamos a poder encontrarle palabras, ¿no? A cosas que nos sucedían. Pero bueno, al margen de eso, cuando me contacta Sol y me dice quiero que diseñes una vajilla, me puse así como nena, muy contenta, porque en esto de ilustrar a mí me interesa específicamente la ilustración sobre los objetos, ¿no? Y siguiendo un poco como las palabras de Morris, que para mí como
soy fan. Es el único que quería sacar una foto con vos. Selfie. Pero esta idea, ¿no? de no tengas en tu casa nada que no sepas que es útil y no sientas que es bello, ¿no? Como esa unión de esos dos conceptos, para mí son como el leitmotiv de todo lo que intento realizar en mi carrera, ya sea como diseñadora o como ilustradora. Y la vajilla tiene un poder de sensaciones y como de empatía con lo afectivo súper fuerte. De hecho, cuando ella me dijo hacer vajilla, enseguida empecé como a acordarme de todas estas referencias que tienen relaciones directas con momentos de mi vida. Y yo, de abajo a la izquierda, la vajilla de mi abuela, que nos dividimos entre todos sus nietes, vajillas de lugares que visité, vajillas que hicieron amigas, ¿no? Como la vajilla a mí me lleva a lugares específicos, no tiene los objetos cotidianos, ¿no? Los objetos que los tenemos por necesidad, pero que de repente cuando ese objeto nos está diciendo algo diferente, activa una relación afectiva que luego es como los aromas, ¿no? Cuando entramos a un lugar y te lleva a ese lugar, para mí la superficialidad, la visualidad, mejor dicho, de los objetos tiene ese poder también. Como les contaba Sol, ella cuando se contacta con los ilustradores les propone una serie de conceptos, estos son los conceptos que ella me propuso en ese momento, y en el año 2015, reitero, yo decidí trabajar con el concepto de mujer, porque en realidad lo que me pasaba a mí en ese entonces es que sentía, o sea, cuando lo leí, hasta me chocó un poco, porque sentía mucha incomodidad con esta idea, porque no entendía muy bien de qué manera me atravesaba. No, a mí, particularmente, lo que me sucedía era que yo no me sentía, va a sonar muy estúpido, pero no me sentía especialmente femenina, pero sin embargo, todo lo que hacía, todo el mundo me decía que era sumamente femenino. No podía dibujar nada que no fuera femenino y que no pudiera estar dirigido a otras personas que no fueran reconocidas como mujeres. Por supuesto, después, con el tiempo, con la lectura, con las charlas compartidas, lo que me incomodaba a mí era lo que se suponía que era ser femenino, no cómo era yo, sino cuáles eran los parámetros, los supuestos parámetros para lo femenino. Pero eso fue lo que en ese momento a mí me incomodaba, ¿no? ¿Por qué lo que hago siento que no me representa? ¿Por qué hay algo ahí como roto? Entonces, como decidí investigar sobre eso con el proyecto. Por eso tardé tanto solo. Me llevó mucho tiempo. Bueno, cuando empezamos con Sol a charlar, ella contaba ese momento cierto, y a compartir lecturas, y a compartir cosas, en un momento Sol me pasó este poema de Blanca Guifarro, que lo voy a leer, que dice: las mujeres somos esa multitud de mariposas, gatas, panteras y brujas del mundo. Parimos y no parimos, y hacemos del amanecer arrullos de bocas frescas. Sacudimos el mantel y en cada cuerpo rizado emprendemos la lucha cotidiana. Somos bandera, himno, brazabola y toda la belleza enredada de bugambilias. Vendemos fuerza de trabajo, cuidamos la prole, rompemos la nostalgia, y entre llanto y llanto volvemos a empezar. Matria es amor, lucha, fuerza, tempestad, mujeres con olor a fogón, yuca, maíz, conciencia y pasión. Somos estrellas luminosas y ardientes cuando olemos opresión. Lo que a mí me pasó con este poema, a pesar de la gran distancia que tengo con el poema, con lo que cuenta, con su creación, ¿no? Una distancia cultural, de hecho, yo acá blanquita en medio de Ciudad de Buenos Aires, pero me llegó muy profundo, como dije, ahí está lo femenino, esa fuerza femenina es en la que me reconozco con otras características, pero ahí me siento representada. Entonces decidí también ponerme a pensar no solo en qué era lo que se suponía que era yo como mujer, sino poder empezar en los estereotipos más allá, o sea, entender, bueno, los estereotipos no solo tienen que ver con lo femenino, ¿qué pasa con lo masculino? ¿Cuáles son los aspectos de lo masculino? Y ahí es donde empecé como mi research en Google. Sí, me voy a apurar, me voy a correr. Bueno, empecé a hacer como la investigación, empezar a ver, bueno, ¿cómo se supone que es un hombre? Y ahí fui como toda mi referencia era como revistas femeninas de ese momento, en donde se decía lo virtuoso de un hombre, ¿no? ¿Dónde estaba la virtud de lo masculino? Y ahí aparecieron todos estos adjetivos: agresivo, competitivo, fuerte, violento, controlador, etc.
Y dije, ok, ¿y estos adjetivos supuestamente masculinos, cómo me atraviesan en mi feminidad? ¿De qué manera los represento en mi ser mujer? Y ahí empecé a trabajar en mis bocetos, esta es la manera de mi boceto, pensando también en las morfologías de cada uno de estos objetos, y empezando a ver de qué manera estos adjetivos se volvían parte del universo femenino. Este es uno de los bocetos de uno de los platos, también como buscando la idea, pensando de qué manera construirla, mostrando un poco el paso a paso. Esto es el dibujo cuando empiezo a pulir, pues yo ilustro diseñando, o sea, diseño, ilustraciones, no sé dibujar. Habíamos decidido trabajar con dos colores, un poco yendo a lo que era la vajilla de mi abuela, y acá se ve un poco cómo yo empiezo a colorear a partir de tramas. Y este es el diseño final de lo que fue la primera edición de la colección del plato. Acá otro ejemplo, quería hacer como una lucha de estas mujeres, entonces empecé también a diseñar los patrones, que como les digo eran como mis colores, mi paleta cromática, y acá pueden ver cómo eso se aplica en la ilustración final, y en este caso en la cafetera. Acá se pueden ver todas las piezas de la colección, algunas más decorativas, otras más narrativas, acá posando para la foto, y la presentación de Todopoderosa, que es esta, nosotros le llamamos la matrioshka de platos. Y luego, 5 años después, Sol me dice que iba a relanzar la colección porque ya se había agotado, entonces era una buena posibilidad para agregar un color más y para repensar algunas imágenes, porque de 2015 a 2021, no me acuerdo cómo fue, habían pasado muchas cosas. Y realmente las imágenes, en esto del decir, naturalmente se iban a modificar. O sea, mi decir era otro sobre la problemática. Entonces empezamos algunas las dejé, me parecía que todavía me representaban bien, simplemente hice como el cambio cromático, lo mismo con algunas de las decorativas, y otras sufrieron como cambios bastante más fuertes. Esta, por ejemplo, era de 2015, arrancó 2016, terminó el proceso, que era esta mujer con todos esos cactus en la cabeza, con una actitud de no te ni hacer que no me toques. Y la de este año la reemplacé por estas dos mujeres con otra actitud, como mucho más del abrazo, del cobijo. Son dos mujeres guías. Y esta, por ejemplo, es una taza que en la primera versión era una mujer caminando en un campo que le era difícil, como a contramarea, o sea, abriéndose espacio a la fuerza. Y la versión de esta segunda edición, como este grupo de mujeres haciendo causa común y encontrándose en el diálogo. Que debo ser sincera que cuando lo hice no lo pensé, pero cuando la vi dije, uff, que sí, o sea, esa era yo hace 5 años, y eso soy ahora con mis compañeras de futuro, sin dudas. Increíble, el subconsciente tiene un poder. Y bueno, por último cierro, la colección viene acompañada por este manifiesto, que son todos estos adjetivos con un cambio de letra, en donde soy agresiva, me hago cargo, soy competitiva, soy fuerte, soy violenta, soy todopoderosa. Gracias. Bueno, les cuento un poco. A los 6 años empecé a leer. En esa época me gustaba jugar a los ping-pong, a la payana, me gustaba la chocotorta y bailar canciones de Yuya, como mi prima. A los 6 años venía el diario todos los días a mi casa y cada uno de nosotros agarramos en la sección que más nos interesaba. Y yo siempre agarraba policiales. Y no porque me fascinaran los policiales o porque me encantaran, sino porque me aterraban. Me aterraba pensar qué podía pasarme a mí, que todas esas historias podían pasar. Me sentía como una profunda empatía ya desde chiquita con esas víctimas. En ese entonces, hasta los 17, en secreto, en cada cumpleaños, pedía al soplar las velitas que no me violaran y no quedara embarazada. En realidad, que no me violaran y quedara embarazada antes de cumplir los 17 años. Cumplí los 17 años, estaba con mi novio, yo sentía confianza. Y yo lo que le quería confesar
era algo que tenía muy guardado dentro mío, es de esos temas que yacen cuidadosamente guardados en la biblioteca secreta de nuestra mente. Yo quería decirle que era dotada, pero era algo que no se decía a nadie, porque me oprimía el pecho, me avergonzaba, creo que con un miedo inconsciente de que dejaran de quererme y de que me abandonaran como lo había hecho mi madre. Y bueno, cuando empecé a contarle, me di cuenta que en esta biblioteca había una bibliotecaria propia que había cambiado y había escondido dentro del libro Secreto de Adopción otro de Secreto del Acoso. Entonces en ese momento, con el catarata de imágenes, me empezaron a venir recuerdos de acosos y de abusos que había sufrido desde mi infancia. Y bueno, resulta que no solo lo leía en el diario, también lo vivía en carne propia. En el 2011, haciendo dedo, viajé por muchas provincias, por muchos camiones, y un camionero en particular, un hombre de familia, el más exitoso de todos ellos, tuvo un sobresalto de pasión, un rapto de pasión, y digamos que soy muy afortunada de estar con vida. Ese mismo año, otra chica de mi misma edad, 29 años, mi misma profesión, diseñadora alimentaria, y mismo nombre María, también hizo dedo por esas provincias, solo que ella desapareció de la faz de la tierra y nadie la volvió a ver, María Cash. Es muy difícil, unos años antes de eso, también viajando sola, trataron de secuestrarla para trata de personas en una estación de tren en Poznań, Polonia, donde viví unos años. Es muy difícil vernos víctimas, es muy difícil aceptar nuestra vulnerabilidad de nuestro cuerpo y de nuestra vida. A veces, con tal de no ser erotizantes, buscamos invisibilizarnos o rechazamos todo deseo sexual para protegernos, como si no mereciéramos placer y deseo, como si no mereciéramos tener esa experiencia. Con el tiempo decidí no guardar más secretos, porque todos esos secretos me habían hecho mal. Así que empecé a hablar desde lo más profundo y siendo honesta conmigo misma principalmente. Y mientras contaba mi historia me daba cuenta que era el eco de miles de historias replicadas en el mundo y que no estamos solas. Es un maravilloso entramado de historias, energía y de sinergia. En ese momento decidí aferrarme a este concepto porque entendía que eran millones de mujeres que vivían esta misma experiencia y que unidas somos más fuertes y que transmutando estas situaciones de dolor es que podíamos llegar a ser felices. Entonces me abracé a mi causa y creé lo que yo considero que es mi razón de ser, creé este emprendimiento que trabajamos la integración y la autoaceptación de nuestros cuerpos. Y con eso comencé a sanar. Formé un equipo de mujeres que a su vez trabaja con otros equipos de mujeres y promovemos una economía basada en la colaboración, en la protección del ecosistema y en la integración social. Algunas son víctimas de violencia de género, algunas trans, personas con discapacidad bajo la línea de pobreza, liberadas de cárceles de todo el país y marginadas. En el Fantoc hacemos ropa interior erótica para todo tipo de cuerpo, género y edad. Porque creemos que exponer
nuestra desnudez, cuando estamos disociados de nuestra corporalidad, es una de las tareas más arduas que tenemos que enfrentar. Y creemos que sanar, que se puede sanar a través de la sexualidad y uniendo nuestra energía femenina y masculina que todas tenemos en una, vamos a llegar a recuperar nuestro poder y a redescubrir nuestro placer. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy una buena por acá. Bueno, a ver, cuando arranque la presentación. Bueno, más o menos les voy contando. Guaraca nació en el 2017. Yo estudiaba en La Plata, diseño de comunicación visual. Formaba parte también de la Asamblea Feminista de La Plata, Berizo y Ensenada. Estaba en la Comisión de Mística organizando las marchas. Estábamos organizando la marcha del 8 de marzo y yo tengo una plancha sublimadora y le hice a una amiga unas salas de ave fénix y hicimos una intervención en la calle. Y ahí, muy movilizada con todo el movimiento feminista y con esta ola que paraba de crecer, empecé a ilustrar a las referentas de este movimiento y quienes fueron marcando nuestro camino. Bueno, sí. Una de las primeras que ilustré fue Simón. Ivana Bergins, fue una de las impulsoras de la ley de identidad de género. A Frida Kahlo. Y a todas ellas las hice en pañuelos. Primero empecé haciendo pañuelos chiquititos porque mi plancha es de 40 por 60 metros, de 70 centímetros. Y empecé a ir a ferias, a mostrar lo que iba haciendo. Una vez que empezaban a pedir para ser más grandes, empecé a hacerlos con una calandra, como que empezó a crecer el proyecto. Y también después empecé a ilustrar a Eva. Yo soy peronista, feminista. El primer pañuelo de Eva fue ese para el 17 de octubre. Fue el pañuelo de Eva y Perón, el abrazo. Después hice el de Eva 100 años, que fue para el nacimiento de Eva. Y después hice el de Eva con todas las delegadas censistas, que fue para los 70 años del voto femenino, que fue el año pasado, en homenaje a todas esas delegadas que Eva mandó a todas las provincias para armar el Partido Peronista Femenino. Después hice el pañuelo de Cristina, que es mi referenta política. Este pañuelo fue como el símbolo de la marca, porque fue en el 2019, lo hicieron stickers para Instagram, se hicieron filtros, la gente lo empezó a usar como bandera también para salir a marchar, como por ejemplo, estos son todos los pañuelos con temática que tiene la Cristina. El medio es feminista y popular, se llama. Está Cristina con Eva, con Juana Zurduy. Después está el abrazo de Néstor y Cristina. Este es un ejemplo de cómo se usa el pañuelo. Y acá pueden ver, si me deja producir. Bueno, esto es un videito que muestra cómo la gente sale a las marchas con el pañuelo puesto tipo bandera y se siente representada con el pañuelo de Cristina. ¿Y por qué pañuelos? Justamente por ellas, que hicieron del pañuelo un artefacto político y un símbolo de lucha, ¿no? Susana al principio las ilustraba a las referentas y cuando pensaba dónde plasmarlo, y podía hacer láminas, remeras, porque con la sublimadora te da un montón de posibilidades, pero me pareció que el pañuelo, justamente por la impronta política que yo le estaba dando también a las ilustraciones, era el medio
porque justamente las abuelas y las madres hicieron del pañuelo un símbolo de representatividad. Este pañuelo de Memoria y Justicia lo usaron las productoras de la película 1985 que se estrenó ayer en Venecia para representar a la Argentina. Fue increíble también ver esa imagen de golpe porque ellas me lo compraron, no sabía que iba a salir tan así y de golpe las veía ellas usando el pañuelo y fue increíble. Y después, obviamente, las nietas, la ola feminista, la Marea Verde, que fue mi homenaje también. En realidad no fue primero pañuelo, sino que empecé a hacer, fue la primera ilustración que hice, que me permitió hacer otras prendas, porque es como más una textura y no está centralizado el dibujo. Entonces, siempre trabajé con cooperativas en La Plata, con la Red Textil Cooperativas, que es de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Con ellos hicimos una colección con esta estampa de mallas y de poleras, como la que tengo acá en este momento. Que no salen los videitos. Hay los videitos que no salen. Pero bueno, con esta cooperativa ellos les habían donado una tela que no la podían comercializar, entonces necesitaban generar producto dentro de la cooperativa, entonces me asocié a la cooperativa y empezamos a hacer con esta estampa distintas prendas. Se hicieron las poleras, se hicieron las mallas, bueno, se seguirán haciendo mientras podamos cositas. Pero bueno, eso es todo, eso es Guaranga. Espero que les haya gustado. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder estar acá compartiendo un poco de lo que es mi laburo. Mi nombre es Flora, como me presentaban antes. Yo soy artista visual, ilustradora, y vengo trabajando con el tema de las corporalidades marrones y feminidades hace ya un tiempo. Esto más que nada va a ser un pantallazo de lo que viene siendo mi laburo, que está muy ligado con lo que es mi identidad. Resolviendo preguntas. Bueno, esto es un poco el tema del punto de partida, desde donde empecé con el tema de la investigación acerca de distintos símbolos, iconografías indígenas, y mucho de esto fue recopilado a través de viajes que yo realicé a Bolivia, que es de donde son mis padres, y en esos museos que eran etnográficos, eran museos de artes visuales, muchas veces no se podían tomar fotografías, entonces yo me quería llevar algo de ahí de alguna manera, un recorte, una imagen, aunque no pueda ser fotográfica. Entonces ahí es donde empezó a aparecer la ilustración como un modo de registro de lo que estaba viendo y de lo que yo estaba vivenciando a través de mi experiencia en el país que era el origen de mi padre de alguna manera y que también era el origen mío. En estas imágenes lo que vemos son distintas iconografías indígenas representadas desde mi perspectiva. Siempre me interesó mucho el tema de la ilustración infantil. Entonces, de repente, encontrar estos símbolos que muchas veces los vemos como lo lejano, lo que está en un pasado anclado, mostrarlas desde un punto de vista un poco más, puede decirse, infantil, desde que tiene que ver con la ternura, era una forma de acercarlo a lo que es el presente y la contemporaneidad. El autorretrato como herramienta. Una de las claves, eso más o menos fue cuando yo tenía unos 18 o 19 años. En ese momento empecé a tener como ciertas cuestiones con mi identidad, empezar a preguntarme quién era, quién soy, dónde me veo representada, si me veo representada en los medios, en la tele, en el cine, o en distintos espacios. Y la realidad es que no estaba sucediendo eso.
En ese plano aparece el autorretrato como una herramienta de generar representaciones acerca de determinado sector poblacional que es al cual yo pertenezco, de personas marrones, descendientes de indígenas, de personas campesinas, migrantes. Entonces, ahí aparece como una posibilidad para encontrar distintas imágenes que realmente me hicieran sentir interpelada. De repente empieza a aparecer el autorretrato y acá vamos viendo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, como primero aparece la imagen, que aparece la corporalidad, tímidamente empieza a aparecer el color marrón y ya en el último, que es un poco más, que tiene como cronológicamente es un poco más adelante, empieza a aparecer la piel marrón. Empiezo a notar distintos rasgos característicos que tienen que ver con el fenotipo indígena, que muchas veces no aparecen representados. Entonces empieza a tomar protagonismo la corporalidad. En ese sentido, la ilustración también empieza a aparecer como una forma de empezar a contar un relato que tenía que ver con mi historia y con distintas formas de representación que yo iba encontrando que no veía en ningún lado. Entonces empiezo a retratar no solamente a mí, sino que también empiezo a retratar a distintas personas que tienen que ver con mi comunidad y con el colectivo de Identidad Marrón, distintos artistas, ilustradores. Podemos ver performers, podemos ver artistas visuales o artistas multidisciplinarios que me representan y que tienen que ver muchísimo con lo que es mi historia. Empieza a aparecer esta serie que se llama Brillo Marrón, que tiene que ver con estos atributos que pocas veces veía relacionados con personas de descendencias indígenas, que muchas veces estaba relacionado con lo solemne, con la naturaleza, que no está mal, está perfecto, pero la realidad es que muchas veces falta. Las posibilidades de existencia que nosotros tenemos o que nosotros vemos en el cotidiano eran muy pocas, entonces empieza a aparecer como esta curiosidad de qué puedo hacer para crear más. Crear frente a la ausencia. En el primero vemos si hay pocas representaciones marrones, las creamos, y en el segundo de la vergüenza al deseo. Es así como frente a la ausencia de representaciones empieza a aparecer la posibilidad de crearla yo misma. Tal como estaba viendo que existían otros artistas racializados tal como yo, dije, bueno, entonces hay una posibilidad, existe una forma en la que yo también puedo representar mi realidad desde mi perspectiva, contando mi propia historia y también mencionando algunas cosas que tienen que ver con la cotidianidad y que no estoy viendo en las distintas representaciones más masivas. Y empieza a aparecer el tema de la vergüenza y el deseo. Muchas veces al denunciarnos como personas racializadas o personas descendientes de pueblos originarios, hay un manto de una duda, de una vergüenza, hay un manto de prejuicios que tienen que ver con estas representaciones masivas que no nos representan claramente. Entonces, ponerlas en palabras, ponerlas en el dibujo y también hablar del deseo, que muchas veces no se menciona al momento de hablar de las corporalidades marrones. Nuevos imaginarios y otras posibilidades de existencia. Como mencionaba antes, las posibilidades de existencia se veían acotadas. Entonces, al momento de empezar a apelar por otros imaginarios y empezar a crear con otra perspectiva, desde la personal más que nada, y desde la primera persona, empezó a aparecer esta cuestión de bueno, la belleza, de los trabajos, cómo honrar a las personas que muchas veces nos dieron la posibilidad de, por ejemplo, poder estar hoy acá. En este caso son mis padres. Esta fue una reinterpretación de un cuadro que se llama Gótico Americano y se llama Gótico Latinoamericano en mi caso, y mis padres que, bueno, precisamente en ese momento, durante la pandemia, ellos son enfermeros, entonces se veían no solamente perjudicados por el sistema capitalista, sino que también se veían perjudicados en el eje racial, socioeconómico. Y a su vez era como, bueno, ¿cómo hago yo para reivindicar este tipo de luchas, este tipo de existencias, este tipo de sector? Sin necesidad de caer en el victimismo, sin caer en algunas referencias que poco los representan. Entonces fue como tomar distintos elementos para encontrar la forma de honrarlos de alguna forma. Yo entiendo que es ilustración, pero la realidad es que la fotografía también me ha servido muchísimo para representar y para poder crear estos imaginarios de los que estuve hablando, estas nuevas posibilidades de existencia. En ese sentido también empieza a aparecer el tema de la belleza, como antes veían en la Venus, y empiezan a aparecer como, bueno, ¿qué hubiese pasado? Como el tema de los mundos imaginarios. ¿Qué hubiese pasado si en esos cuadros que tantos conocemos, que
¿Qué hubiese pasado si hubiesen sido otras las personas protagonistas de esos cuadros? Si hubiesen sido personas como yo, como mi hermana o como mi mamá. Entonces, de alguna forma, el tema de lo lúdico, que también siento que está muy presente en la ilustración, aparece también desde la fotografía y desde empezar a retratar estos cuadros desde mi perspectiva, tratando de resaltar la belleza, tratando de resaltar también la belleza en lo cotidiano, porque esto es en mi casa y todos los elementos que fueron usados en esos retratos son del cotidiano de mi familia. Y mucho más adelante, bueno, los primeros dibujos que mostré de autorretratos o los dibujos de los museos en Bolivia son en cuadernos. Yo vengo realizando estudios en cuadernos hace más o menos 6 o 7 años y esto es de este año. Este es de este año, en el que empecé a realizar también estudios sobre el cuerpo con lápiz, que es una herramienta que estoy usando últimamente bastante, y tiene que ver con el tema del cuerpo y el deseo. Bueno, hay un giro en torno a la corporalidad, a la presencia, al deseo. Bueno, vemos las representaciones marrones indígenas vinculadas con esto, con el deseo, con el erotismo, mencionándose como cuerpos deseantes y que a su vez son deseados. No lo estaba viendo mucho, entonces dije, bueno, vamos a explorar esa faceta que tiene que ver con algo muy personal y que a su vez también es muy político, porque el cuerpo es el lugar en el que se produce esta disputa. Entonces ahí fue donde empecé a ahondar con el tema de los estudios. Por ejemplo, al lado ven el tema de la nariz, que también para mí es algo súper icónico en los rostros indígenas, que dice mucho, dice un origen, dice una ascendencia, dice una historia. Entonces el tema de la nariz y de los rasgos y de los cuerpos y la piel está marcando también el tema de la existencia, los accesos, los derechos a los que va a poder acceder cierto tipo de población. Y este es uno de los últimos trabajos que estuve realizando, que se llama La serie del deseo, que está muy vinculado con lo anterior, siento que de alguna forma está como encadenado. Y es también explorativas acerca de lo que tiene que ver con el deseo, los cuerpos racializados y femeninos. Y un poco empiezan a aparecer elementos que también tienen que ver con la contemporaneidad, como por ejemplo la tecnología, el tema del celular, bueno, cuáles son las formas en las cuales las personas marrones también se relacionan al momento de pensar, por ejemplo, la sexualidad a través de lo virtual. Entonces ahí es cuando yo empiezo a plantear esto. Esto es una serie que más o menos tiene 6 dibujos hasta el momento. Así que, bueno, muchas gracias.